Descubre el misterio tejido por la diosa Frigg, reina de Asgard, mientras exploramos su papel como la tejedora del destino en la mitología nórdica. Frigg, diosa del cielo, madre de Baldr, esposa de Odín y hechicera de sabiduría ancestral. Tejió el destino de los mortales y luchó contra la muerte misma. Una historia épica de amor, traición y esperanza. Su nombre significa amada en la lengua ancestral, y su aura irradia la calidez del hogar y la fertilidad de la tierra. Aunque no ostenta un arma como otros dioses, Frigg posee un poder formidable, la profecía. Ella observa el tejido del tiempo con ojos omniscientes, aunque guarda sus visiones en secreto. La rueca de Frigg, la constelación de Orión, gira en el cielo nocturno como un símbolo de su labor incansable. Ella hila el destino de los mortales, tejiendo sus alegrías y tristezas en un tapiz cósmico. En Fensalir, su majestuoso salón en Asgard, Frigg recibe a los viajeros y vela por el bienestar de su familia. Allí, junto a Odín, comparten sabiduría y decisiones que afectan al universo. Eir, la diosa de la curación, y las valquirias Lin, Na y Fuya asisten a Frigg en sus tareas. Ellas son sus leales servidoras, guardianas de su poder y mensajeras de su voluntad. Frigg, diosa de la fertilidad, el matrimonio y la maternidad, inspira a las mujeres con su fuerza y sabiduría. Su nombre resuena en el viento, susurrando historias de amor, protección y esperanza. A Frigg se le relaciona con la diosa griega Hera. La más famosa historia de Frigg la presenta como madre afligida. Su hijo Baldur, amado por todos, es atormentado por sueños proféticos de su propia muerte. Frigg, en su amor maternal, recorre el mundo exigiendo a todas las cosas que no le hagan daño. El dios Loki, envidioso de Baldr, engaña a Frigg y descubre que el muérdago no ha jurado no dañar al dios. Loki crea un dardo de muérdago y lo coloca en las manos de Hr, el hermano ciego de Baldr, quien involuntariamente le da muerte. Frigg, desconsolada, envía a Hermor a negociar con él, la diosa del inframundo, para que Baldr regrese. Él acepta con la condición de que todas las cosas lo lloren. Sin embargo, Loki, disfrazado de giganta, se niega a llorar, condenando a Baldr a permanecer en el inframundo. En una historia poco conocida, Frigg se ve envuelta en un triángulo amoroso. Durante un largo viaje de Odín, sus hermanos Vili y Ve se dividen sus posesiones y comparten a Frigg. Odín, al regresar, recupera sus bienes y a su esposa. En la historia Gentis Langobardorum, Frigg ayuda a los longobardos a vencer a los vándalos en una guerra. Ella engaña a Odín, quien favorecía a los vándalos, y le hace creer que los longobardos son en realidad los vándalos. Saxo Grammaticus, en su Gesta Danorum, presenta una versión distorsionada de Frigg. La describe como infiel y en disputa con Odín por una estatua de oro. Las historias de Frigg revelan su complejidad como diosa. Ella es madre amorosa, esposa fiel, hechicera poderosa y figura clave en la mitología nórdica. Frigg era invocada para asistir en los partos y en ellos los escandinavos utilizaban como sedante la planta Gallium verum, que era llamado hierba de Frigg. Frigg y Freyja. Ambas veneradas, ambas poderosas, ambas enigmáticas. Un debate apasionante envuelve a estas diosas. ¿Son dos entidades separadas o dos caras de la misma diosa? Las similitudes son intrigantes, ambas poseen capas de plumas de halcón, se transforman en aves, comparten símbolos como el collar mágico Brisingamen y son invocadas en el amor, el matrimonio y la fertilidad. Frigg, esposa de Odín y reina de Asgard, representa la sabiduría y la maternidad. Freyja, diosa de los Vanir, encarna la belleza, el amor y la magia. Sin embargo, sus roles no se limitan a estas definiciones y sus historias se entretejen de maneras inesperadas. Algunos estudiosos sugieren que Frigg y Freyja forman parte de una tríada divina, junto a una tercera diosa que representa la etapa anciana de la mujer. Otros argumentan que son deidades independientes, producto de diferentes culturas y tradiciones. Una teoría fascinante propone que ambas diosas originalmente eran una sola, una deidad suprema que luego se dividió en dos entidades con características distintivas. Esta idea se basa en la similitud con deidades de otras culturas, como Isis y Hathor en la mitología egipcia.
La pregunta de si Frigg y Freyja son una o dos diosas permanece abierta, invitándonos a explorar las profundidades de la mitología nórdica y a reflexionar sobre la naturaleza dual de la feminidad, la divinidad y el misterio que envuelve la historia. Si te gustó esta información, suscríbete ahora y dale me gusta.